Muy buenas noches y bienvenidas a nuestro segundo webinar en el que vamos a hablar acerca del yoga y su alianza o su efectividad con todos los procesos del sueño durante la menopausia. Soy Marcela Sánchez, tengo 49 años, en las redes me encuentran como Mar Samber y desde hace 8 años estoy atravesando por el proceso de premenopausia. Sin duda ha sido la etapa más desafiante que me ha tocado vivir en mi vida y que he tenido que recorrer varios de los síntomas que conlleva. Uno de ellos, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es el insomnio. De hecho, fue con el síntoma con el que yo me di cuenta que empecé a transitar en este proceso. Les cuento que empecé a despertar ocasionalmente en la noche sin ninguna razón aparente. Después me costaba mucho trabajo conciliar el sueño. Recuerdo inclusive que cuando yo veía que empezaba a oscurecer, me empezaba a entrar una angustia espantosa porque sabía que se acercaba la posibilidad de no poder dormir bien, hasta llegar al grado de durar 3 noches seguidas sin poder conciliar el sueño. A pesar de que yo soy fiel creyente y seguidora de la medicina alternativa, natural o funcional, tuve que acudir con un psiquiatra que me apoyara recetándome antidepresivos y ansiolíticos para poder dormir. Sin embargo, pues los demás síntomas empezaron a aparecer, como los bochornos, dolores de cabeza, subidas de presión, taquicardias, problemas estomacales, olvidos, vértigo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que fueron los primeros 5 años terriblemente desafiantes porque yo me resistía con uñas y dientes a aceptar que este proceso formara parte de mi vida. Estaba enojadísima con mi cuerpo y con la situación porque no podía entender que a la edad que yo tenía estuviera teniendo que pasar por todo eso. Evidentemente esta resistencia generó mucha toxicidad en todas mis relaciones y tuve muchos problemas y sufría terriblemente. Hasta que llegó un día en que me di cuenta que no podía hacer otra cosa más que aceptar el proceso de menopausia que había llegado a mi vida cuando correspondía que llegara y que la única elección que estaba en mis manos era decidir cómo vivirla, si continuar sufriéndola, resistiéndome, frustrándome, enojándome o aceptarla y fluir de una manera distinta. Fue en ese momento que a partir de ahí decidí hacer cambios drásticos en mi vida. Cambié mi manera de alimentarme, empecé a autoobservarme para revisar mis creencias, elegí distinto y empecé a incorporar a mi vida diferentes técnicas o herramientas que fueran ayudándome desde una óptica más natural. De esta forma fue como llegué al yoga y lo conocí y me di cuenta que no solamente podía ayudarme a dormir mejor, sino además ayudaba a equilibrar mi energía del cuerpo y de la mente. Antes de pasar con la exposición de nuestro ponente, quisiera explicarles brevemente, sin que esto sea una clase de medicina porque yo no soy doctora, qué sucede a nivel biológico en nuestro cuerpo que detona el insomnio. Recuerden que la hormona femenina, a la que llamamos estrógeno, empieza a reducir gradualmente su producción a partir de los 35 años, para que alrededor de los 45 la reducción sea mucho más drástica. Esta reducción en la cantidad de estrógenos que se producen tiene un impacto directo en todo el sistema endocrino. Una de las hormonas que más se afectan, sin duda, es la melatonina, que es conocida como la hormona del sueño. Esta hormona es la que se encarga de llevar a cabo los procesos de sueño y vigilia en el cuerpo. En otras palabras, le avisa al cuerpo que cuando es de día tiene que estar despierto y cuando es de noche tiene que descansar. Sin embargo, para que esta hormona empiece a aumentar su producción al acercarse la noche, requiere de la ayuda de un neurotransmisor que se llama noradrenalina. Al bajar los estrógenos, este neurotransmisor ya no tiene la misma efectividad y por ende ya no le da los mismos procesos a la melatonina para que produzca el sueño constante en la noche. Además, hay 2 tipos de sueño: el sueño profundo y el sueño superficial, que son conocidos como el REM y el no REM. Resulta que en esta baja de funcionamiento de la noradrenalina, lo que sucede es que se aumenta más el sueño superficial y disminuye el sueño profundo. Esto es lo que hace que nos despertemos tantas veces en la noche. Como si esto no fuera suficiente, hay otros 2 aspectos que también tienen injerencia directa sobre la calidad del sueño. Los síntomas vasomotores, que en otras palabras los llamamos bochornos, sofocos o calores nocturnos, que son los que nos despiertan de manera súbita varias veces en la noche, y un sistema nervioso exaltado. Un sistema nervioso que está todo el tiempo, digamos, alerta, no permite que el cuerpo se relaje y obviamente no induce más fácilmente al sueño. Yo sé que todo esto que estoy planteando suena aterrador,
Pero la buena noticia es que tenemos una herramienta como el yoga que nos permite regresar un poco en todo este caos interno al cuerpo a un equilibrio que no solamente equilibre todas estas funciones fisiológicas, sino también a la mente. A raíz de todas estas decisiones que yo fui tomando con la nueva manera de plantearme la menopausia, generé un emprendimiento al que llamé Una Menopausia Diferente. En este emprendimiento lo que hice fue empezar a transmitir todo este trayecto que llevo andado durante estos casi 4 años, en donde he ido aprendiendo técnicas, herramientas y las he ido incorporando a mi proceso de menopausia con resultados muy buenos. Esto no quiere decir que ya me curé de la menopausia, porque la menopausia no es una enfermedad, es un periodo de transición que nos toca vivir como mujeres sí o sí. Lo que me ha ayudado es encontrar un equilibrio, a tratar de llevar mi proceso de una manera más llevadera. A raíz de este emprendimiento se me ocurrió generar entonces un curso en el que pudiéramos integrar todas estas herramientas que ya tengo muy probadas con gente súper profesional que nos está compartiendo no solamente su experiencia, sino todo su expertise. Uno de ellos, y tengo la gran ventaja que se haya aceptado subir a este proceso, es el licenciado Benjamín Andrade. Su profesión es ser psicólogo, pero además es absolutamente experto en impartir clases de yoga, es maestro instructor de yoga y además he tenido la gran fortuna de que sea mi maestro en clases de yoga. Benja, te doy la bienvenida, te agradezco mucho haber aceptado esta invitación y platícanos un poquito más de ti, por favor. Hola Marce, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación. Qué gusto estar compartiendo este proceso y este proyecto que estás generando. Creo que va a ser de mucha utilidad. Te escucho hablar y me encanta porque lo que dices es una realidad. O sea, hay procesos en la vida y tú te enfocaste a un proceso muy importante, que es un proceso que viven ustedes, las mujeres. Yo posiblemente estoy alejado de eso y no me tocará vivirlo, pero me tocó vivirlo desde el otro punto. Ok, te platico y me presento. Muy buenas noches. Mi nombre es Benjamín Andrade. Como nos dijo Marce, soy licenciado en psicología de profesión. Estudié la carrera, ejercí durante más o menos 12 años, sobre todo en el área educativa. Estando en el área educativa, en escuelas, en procesos con alumnos, con padres de familia, descubrí que en mi vida empezaban a suceder cambios y situaciones que no me estaban gustando. Honestamente, estaban generando problemas, tanto físicos como me están afectando ya emocionalmente. Entonces, y les voy a platicar rapidísimo, ¿qué onda con este hombre que está primero como psicólogo y después se va como maestro de yoga? Te platico que un día en un gimnasio veo un letrerito que decía Yoga 1, yoga para principiantes, y a mí se me hizo pues muy interesante. Me meto a esa clase y en esa clase me encuentro en una clase que se daba a las 12 del día, los martes y los jueves. Entonces entro por primera vez y me doy cuenta que mayormente eran mujeres y eran mujeres mayores o hombres ya jubilados. En ese momento tenía yo solo 2 compañeros hombres y las demás eran mujeres. Yo a mis 30 y algo de años pasó esto y cuando empiezo a ver a mis compañeros con la facilidad que se movían, con lo bien que se veían moviéndose con su cuerpo, veo que es una disciplina que va más allá de algo físico. Y es así como entro en el mundo del yoga, primero como practicante y después decido certificarme. Me certifiqué como maestro de yoga, primero 200 horas para tener el conocimiento del cuerpo físico, músculos, ligamentos, qué es lo que se mueve y para conocer cómo se da una clase de yoga. De ahí me voy a otras 300 más para sumar 500, donde veo posturas avanzadas, yoga terapéutico y mi yoga para dar, es decir, a qué me quiero dedicar. Y entonces así es como entro en este mundo del yoga. Actualmente me dedico únicamente a dar clases de yoga y un grupo muy importante de mis alumnos son mujeres, mujeres mayores, mujeres que están viviendo este proceso o que ya lo vivieron. Padrísimo, Benja. Y es una historia súper interesante, ¿no? Porque uno pensaría que alguien que se dedica a impartir clases de yoga, vamos, viene realizando yoga desde niño, ¿no? O trae toda una tradición familiar y es bien interesante, pues, que nos compartas tu experiencia para saber que nos podemos abrir a siempre, ¿no? A aprender cosas nuevas. Por ejemplo, no sé si te ha tocado, que es muy típico que la gente dice, yo no hago yoga porque no tengo flexibilidad. Yo no hago Exacto. yoga porque no soy
elástico. Yo no hago yoga porque tenemos una idea de que yoga son estas personas que se paran de cabeza y que se doblan como pretzel humano, y de pronto no vamos por ahí. O sea, yoga es mucho más que eso. Y justamente cuando tienes alguna situación de que no eres muy flexible, y aguas, no solo flexible físicamente, flexible en cuestión de emociones y de pensamientos, es el momento cuando puedes tomar la decisión de entrar a una práctica de yoga. Así es, así es. Y sin duda, a medida que avance nuestra charla, van a ir comprendiendo la importancia y la utilidad que el yoga puede tener en nuestra vida en esta etapa de la menopausia. Pero Benja, me gustaría empezar por el principio. Cuéntanos qué es el yoga. Yoga. Yoga es una disciplina que es más bien una filosofía. El yoga nace en la India muchos años atrás. Más o menos se tienen algunos vestigios de más o menos entre 5.000 y 10.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una disciplina bastante antigua. Esta disciplina se impartía en la India y casualmente era una disciplina que solo la hacían los hombres. Por ahí, por la década de los 70, ya en este siglo, estamos hablando ya más cerquita de nosotros, el yoga se abre para el mundo como una disciplina mayormente física, y es ahí donde entran las personas extranjeras, o sea, no solo gente de la India, y también las mujeres a practicarlo. Gracioso, ¿no? Si ahorita vas a una shala, a un lugar de yoga, es una disciplina que es mayormente femenina, y anteriormente se les tenía prohibido a las mujeres practicar yoga. Es una disciplina, es una filosofía. Nosotros vemos normalmente el yoga y conocemos únicamente la parte física, es decir, las asanas o posturas donde estamos. De las personas que nos hacen el favor de acompañarnos hoy, posiblemente han visto personas muy conocidas como Alex Maldonado en la televisión, que hace un trabajo increíble y que vemos hacer posturas muy bonitas, un primer guerrero, un segundo guerrero, un perro mirando hacia arriba, un perro mirando hacia abajo. Pero el yoga va más allá. Es toda una filosofía donde se involucran situaciones como la respiración, como tu motivo, el por qué estás en este mundo, como una cuestión filosófica donde se imparte la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. No es una religión, no habla nada de religión, pero sí habla de la cuestión espiritual, de una conexión con un ser superior, poniéndole el nombre que tú gustes, Dios, naturaleza, universo, el que tú quieras, pero desde aquí se ve que hay una conexión con algo divino y que es con lo que estamos trabajando. Ok. ¿Y qué tipos de yoga existen y cuál es el que tú recomendarías específicamente realizar para la etapa de menopausia para nosotras, las mujeres que estamos atravesando esta etapa? Mira, tipos de yoga, podemos hablar de 4 específicamente. Hay 4 tipos de yoga. 2 de ellos no los vamos a tratar porque son más filosóficos, son más, por ejemplo, Karma Yoga, que habla sobre las causas y los efectos, pero es más bien como una disciplina más filosófica de vida, y hay otro que es más hacia el estudio de todo lo que está pasando. Los 2 tipos de yoga que más nos impactan o que más podemos tener nosotros es Raya y Bhakti Yoga. Raya Yoga es el yoga en movimiento y Bhakti Yoga es el yoga devocional, es más hacia la cuestión espiritual. Para que más o menos nos demos una idea, el Bhakti Yoga lo vemos muy reflejado en los que hacen Kundalini, yoga Kundalini. Ok. Ellos se dedican más a cuestiones filosóficas, hacen más grillas y tienen más un trabajo de tipo espiritual, más que trabajar físicamente. El yoga rayásico, que es donde estoy yo, ahí son posturas y movimiento. Y dentro de ese ya hay muchísimos estilos. Es lo que van a escuchar, como hatha, yoga de suspensión, vinyasa. Hay una cantidad impresionante y que siguen sumándose nuevas técnicas. Ahora, desde esto de que nos colgamos en columpios y hacemos un poco más de acrobacia, pero más o menos, tipos 4, estilos hay muchísimos. ¿Qué les puedo recomendar? Usaste una palabra que me encantó al principio, Marce, el autoconocimiento. Eh, Algo que es bien bonito en esta vida es aprender a conocerte. De pronto decimos que nos conocemos porque, hola, me llamo Benjamín, tengo 41 años y soy psicólogo. Y de pronto me encasillo en que soy Benjamín, que soy psicólogo y que tengo 41 años. Pero, ¿qué hay más allá? El autoconocimiento justamente es aprender a ver dentro de ti todo lo que te compone. Entonces,
¿Yo qué les recomiendo? Practiquen, jueguen con su cuerpo. No solo yoga, entrenamiento funcional, baile, zumba, vete al gimnasio, encuentra tu cuerpo qué le va bien. Por ejemplo, si nos vamos específicamente al yoga, tenemos Hatha Yoga. Hatha Yoga sería como la mamá de los yogas. A partir de ahí salen muchas de las otras escuelas, de los otros estilos de yoga. Hatha Yoga es un yoga un poco más suspendido, en el sentido de que yo entro en una postura y me quedo durante un tiempo determinado ahí. Pueden ser 3 respiraciones, 10 respiraciones. Y también tenemos Vinyasa, es decir, yoga en movimiento, donde la respiración está unida al movimiento. Subo, bajo, me muevo. Y es un yoga bastante noble con el cuerpo, bastante noble con la mente y es muy fácil de practicar. Entonces, una recomendación sería un buen comienzo para alguien que no ha practicado yoga, tener una clase de Hatha Yoga y a partir de ahí empezar a probar y a jugar con lo que viene. Ok, fíjate que ahora que te escucho hablar, pienso que hay como todo un estereotipo acerca de las personas que realizan yoga, ¿no? Pensamos que tiene que ser muy delgado, ultra flexible, que bueno, tiene que poder pasarse el brazo alrededor del cuello y luego en la pierna. La verdad es que creo que hay una muy mala información o mal comprensión acerca de lo que es el yoga, entendiendo que no tienes que empezar en un nivel muy avanzado, ¿no? Recuerdo las primeras clases que tú nos dabas, pues básicamente todas las estábamos ahí, éramos principiantes, y nos fuiste llevando poco a poco de la mano a ir como acostumbrando al cuerpo a ciertas posturas, estiramientos, movimientos, de tal manera que fuéramos a nuestro propio ritmo logrando, ¿no? Lo que nuestro cuerpo, como tú dices, nos permitía hacer. Exacto. Y algo muy bonito de, en este caso, la práctica de yoga es que te regresa a movimientos naturales del cuerpo. Simplemente, y me voy a poner como ejemplo, ahorita que estamos platicando más y yo, y que tenemos el gusto de tener a varias personas con nosotros, yo estoy sentado en el piso. Y yo les preguntaría a ustedes que están ahí atrás de esta camarita, ¿cuántos de ustedes nos damos la oportunidad de sentarnos en el piso? Cuando era algo que hacíamos tan de manera normal cuando éramos niños o estábamos más chavitos. Un niño de secundaria, prepa, todavía lo ves en el piso. ¿Y qué pasa? Van pasando los años y de pronto esta situación de sentarme en el piso y sentirme cómodo se vuelve tan incómodo. Entonces, yoga tiene esa gran virtud que es regresar a tu cuerpo a movimientos que están ya en tu cuerpo y que de pronto vamos perdiendo por rutina de vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un trabajo administrativo donde pasamos 5, 6 horas sentado en una computadora en una postura así rígida? Obviamente a esa persona no le voy a decir párate de manos o hazme una torsión mayormente intensa porque su cuerpo va perdiendo eso. Su cuerpo ya lo tenía, ya lo desarrolló. Simplemente el yoga lo que hace es regresar a ese estado. Y preciso, lo que tú dijiste, yoga no es pararme de cabeza, no es amarrarme como si fuera un muñeco de liga, es más una situación de conocer tu cuerpo, disfrutar tu cuerpo, amar tu cuerpo y en base a eso conectar con tu mente, con tu energía y de ahí vamos para arriba con la energía superior. Así es. Y fíjate que yo agregaría a esto que nos compartes, aceptar tu cuerpo, ¿no? Porque también tenemos mucho, sobre todo las mujeres, creo yo que es más en las mujeres a compararnos entre nosotras. Y entonces de repente tienes una compañera, recordarás en la clase que tomábamos que era muy flexible y lograba los movimientos a la primera y entonces todas nos frustrábamos terriblemente porque no nos salían. Porque bueno, evidentemente no éramos ella y al final del día no teníamos por qué ser como ella, ¿no? Cada quien va a su ritmo, con su cuerpo, con sus capacidades. Yo creo que aquí lo más importante que podemos rescatar es empieza, como tú bien dijiste, muévete, conoce tu cuerpo, ve que le sienta bien a tu cuerpo. Y si el yoga es la respuesta para ti, adelante, ¿no? Considéralo. Exactamente. Y ahí es donde yo te platicaría mi experiencia personal, Sí, claro. regresándome a esos años cuando te digo que entré a esa primera clase de yoga uno. Me acuerdo mucho que de las primeras posturas que hacíamos es Uttanasana. La postura Uttanasana simplemente es colgar, dejar llevar tu torso hacia adelante e intentar tomar tus dedos gordos de los pies. Entonces, me acuerdo mucho, te platico, o sea, yo cuando entré a esa clase tendría 30 y algo de años, o sea, tampoco era tan grande, estaba como en una edad intermedia,
Y yo no llegaba, o sea, ni de chiste me tocaba los pies. Y me acuerdo voltear a ver a mis compañeras en ese momento y a mis dos compañeros perfectamente sobre sus piernas tomándose los pies. Y fue donde dije, es increíble que a mi edad, donde se supone que debo de tener mayor movimiento y todo eso, no lo estoy logrando. Y entonces el yoga me enseñó otra cosa que después me la reforzó un maestro. Es como una especie de abono para tu vida adulta. Es como si le estuvieras invirtiendo a tu vida adulta. ¿Cómo quieres llegar a cierta edad? ¿Con qué movimiento? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué capacidad de moverte y de reaccionar? Entonces, el yoga te ayuda mucho. A diferencia de otras disciplinas, por ejemplo, ustedes conocen, no sé, una bailarina de ballet. Una bailarina de ballet logra hacer cosas muy hermosas durante toda su juventud, pero llega una etapa en su vida donde tiene que cortar casi siempre su carrera, porque su cuerpo ya no da más. Caso de un gimnasta o de muchos atletas que son de alto rendimiento, porque llevan a su cuerpo a un desgaste o a un punto donde ya no da más el cuerpo, cosa que no pasa con el yoga. Yoga lo que hace es que tu cuerpo va generando, va estructurando y se va regenerando clase con clase. Cada práctica tu cuerpo da un poquito más y justo llegas al momento donde aceptas tu cuerpo, te aceptas como eres y lo Ujú. empiezas a disfrutar y a gozar. Esa es la Así es, parte que de pronto en esta vida se nos olvida, gozar así es. cada momento. Así es. Y fíjate que yo también haría otra como acotación a esto que comentas, Benja. Yo creo que también las mujeres, digamos, culturalmente traemos muchas creencias aprendidas, ¿no? Con relación a nuestro cuerpo. Esta etapa es una etapa muy desafiante porque es una transición entre la juventud hacia la madurez, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, ya no voy a poder, yo ya soy pues una mujer casi enfilada a la tercera edad, ya no me va a dar la flexibilidad, ya no tengo la fuerza, no me vaya a ir a romper la cadera, se me vaya a tronar un hueso. Y entonces siento que todas estas creencias se convierten en creencias muy limitantes para nosotras, ¿no? Pero qué bonito y qué gran oportunidad abre, ¿no? Esta posibilidad de decir, oye, no, espérate, o sea, primero no tienes que ir compitiendo con nadie más que contigo mismo. Reconocer, aceptar el estado actual de tu cuerpo y sobre ese empezar a funcionar y abrirte a esta posibilidad maravillosa, porque el yoga está probado que genera muchos beneficios, ¿cierto? Efectivamente. Y ya estamos hablando de cuestiones que se ha metido la ciencia a estudiar. ¿Qué onda con el yoga? ¿Qué onda con estas personas que han practicado yoga durante mucho tiempo de su vida? ¿Cómo llegan a edades muy avanzadas teniendo una gran movilidad, una gran capacidad mental? Porque también estimula mucho la mente, estimula mucho el cerebro, estimula mucho los sistemas. El yoga tiene una gran un gran impacto al cuerpo y no solo al cuerpo físico. Este estuche por el que andamos moviéndonos durante la vida tiene muchos beneficios en una práctica de yoga, pero la parte más bonita es todo lo que se mueve adentro. El sistema circulatorio, tenemos en el sistema digestivo, cuestiones neurológicas, reestructuración de funciones cognitivas, simplemente el trabajo de motricidad, con esto de trabajar derecha y izquierda, te vas estimulando. Este es un proceso donde nunca terminamos de aprender. De pronto creemos, y es una realidad, si tú lo platicas con un psicólogo, los primeros 7 años de vida son los más importantes porque ahí se desarrollan gran parte de las habilidades, pero no quiere decir que solo esas habilidades se van a desarrollar. Tenemos una vida para poder ir generando nuevas habilidades. Posiblemente no voy a ser el más ágil, posiblemente nunca me voy a parar de cabeza, pero eso no quiere decir que no voy a lograr otras cosas. Entonces, ahí son los beneficios donde puedes empezar a conocer tu cuerpo y a conocer tu mente, que de pronto es la que nos cuesta mucho trabajo entender. Uy, nos da mucho miedo, ¿no? Entrar a ella. Fíjate que con relación a esto que comentabas de los beneficios que tiene no solamente en el cuerpo, sino en el sistema digestivo y demás, quiero comentar algo que hay como unos estudios muy recientes que apuntan al beneficio que da sobre este tema. Hay un neurotransmisor, recuerden que al principio les comentaba del neurotransmisor que ayuda a que la melatonina produzca mayores niveles para inducir al sueño. Bueno, hay otro neurotransmisor que se llama GABA. Búsquenlo, googleenlo, está en internet y es el ácido gamma
tirico. Perdón, pero es un nombre medio largo. ¿Por qué les estoy platicando de este neurotransmisor? Bueno, este neurotransmisor lo que ayuda es que las hormonas se comuniquen entre sí. Esa es como su principal función. Pero además cumple otra función muy importante, que es que ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando todo el sistema neuronal está excitado. Cuando entran los estrógenos y empieza a bajar su producción, este neurotransmisor también se afecta en sus niveles y lo que ocasiona es ansiedad, depresión y problemas del sueño. Se ha demostrado en varios estudios que la práctica constante de yoga ayuda a que este neurotransmisor recupere sus niveles, digamos que como que se reequilibre. Y es maravilloso porque entonces esto va a tener un efecto muy positivo en nuestra calidad del sueño, en los niveles de ansiedad que podamos estar manejando y de depresión. Entonces yo creo que es ahora sí que una palomita más para atreverse y permitirse la posibilidad de poder practicar el yoga, ¿cierto? Así es, Marce, y no solo en esta etapa, en todas las etapas. Ahorita que estamos teniendo este enlace en vivo, me queda claro que va a haber muchas otras personas que nos van a estar viendo. Esto no está enfocado a una zona en específico o a una etapa de tu vida. Esto es para toda Así. tu vida. Hoy tenemos la gran ventaja que estamos trabajando específicamente para una etapa muy importante en la vida de todas las mujeres. Todas las mujeres, si tienen la gran bendición de llegar a cierta edad, les va a tocar vivirlo. Es una cuestión biológica que no la podemos cambiar. Es una cuestión biológica que toca aceptar, pero toca aceptar desde un punto de mucho amor a ti. Reconocer que no es que dejes de ser, porque regresamos lo platicaste, Marce, tenemos muchos como estereotipos o muchas Así es. visiones de lo que está pasando. Y me queda claro que si tú lo vas a hablar, porque tienes grandes especialistas en este programa, la parte psicológica, cada etapa de la vida de un ser humano, seas hombre, seas mujer, es un duelo. Vas pasando, dejas de ser niño para ser adolescente, de ahí para ser joven, para ser adulto, para llegar a una tercera edad. Y cada una de estas etapas es romper con muchas creencias. Cuando tenemos 20 se nos hace que todo es tan complicado y que sufro porque no paso la materia, pero cuando cumples 30 te das cuenta que es una babosada, pero ahora lo complicado es trabajar. Entonces, cada etapa tiene este pequeño momento donde tienes que aprender a disfrutar y aceptar. Entonces, si tenemos la gran ventaja de que hoy en día hay herramientas que nos permiten llevar una vida mucho más agradable, porque la cuestión biológica la podemos cambiar gracias a medicamentos, sí, gracias a terapias también, pero hay mucho que podemos hacer por nosotros mismos. Así es. Ahí es donde entra otra frase que dijiste al inicio y que me encantó, y es una realidad, el sufrimiento, cosa increíble en esta vida. El dolor es algo natural. Yo me pellizco, me duele. Yo me caigo, me duele. Yo tengo una pérdida, me duele. El cómo vivo o cómo decido vivir ese dolor, ahí está el punto importante. El sufrimiento es algo que uno decide cómo lo lleva. Entonces, si es una etapa complicada, sí. Tú lo dijiste, Marce, tú ya te tocó vivirlo. Yo puedo hablar por experiencia de alumnas mías que he tenido en este proceso. Como lo dije, yo no lo voy a vivir, no me toca. El proceso que me tocará a mí será andropausia, que se vive de alguna forma diferente. Algunas cosas similares, pero es diferente. Y entonces, justo es encontrar ese punto donde efectivamente me toca vivir esto. Mi cuerpo va a cambiar, voy a tener alteraciones hormonales, mi cuerpo va a reaccionar de una forma que aparentemente yo no estaba esperada, yo no tenía esperado que iba a reaccionar así, se me va a mover el sueño, la digestión, voy a tener muchas cosas. Pero tú tienes herramientas tanto en la parte médica, psicológica, como en la parte de tu decisión de cómo irlo viviendo. Y una de esas decisiones puede ser una práctica como la que yo te estoy presentando el día de hoy, que es yoga. Una disciplina donde si tú te metes, no necesitas estar tanto, ni meterte 5 días a la semana. Con que te avientes 3 días a la semana una practiquita de yoga de media hora y le agregues un poquito de ejercicio, tu cuerpo va a reaccionar diferente. Porque ya vas a tener otras herramientas para poder afrontar lo que te está tocando.
Así es, y fíjate que complementando esto que dices me lleva a recordar un proverbio chino que se ha vuelto uno de mis favoritos, mi bastión en toda esta nueva manera de vivirla, que dice, acepta lo que es y no lo que tú quieres que sea. Yo creo que en la aceptación y en el aprender a fluir con lo que nos toca y nos corresponde, mucho de este sufrimiento se diluye, ¿no? Porque no estamos resistiéndonos ante un hecho que es absolutamente fuera de nuestro control. Ojalá y pudiéramos elegir, no, quiero la menopausia a los 50 y solo quiero que me dure un año, ¿no? Va a llegar, como lo dije al inicio, cuando te corresponda que llegue y se va a quedar cuando te corresponda que se quede, ¿no? Benja, me gustaría comentar algunos comentarios, perdón, mencionar algunos comentarios que nos están haciendo. Nos dice Lore Solís, muchas gracias por participar. Si se puede hacer yoga viendo videos o es necesario ir a un lugar con un entrenador de yoga. Eso es algo personal, como tú te sientas cómoda. Es tan válido como poner un video como ir a una clase. Lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, si eres principiante en yoga, la gran ventaja de estar dentro de una shala, de un salón de yoga, de un lugar donde hay un instructor, una persona, es que te podamos ayudar, en este caso, sería mi trabajo como un maestro de yoga, alinear para detectar algunas cuestiones orgánicas de tu cuerpo para que sea lo más benéfico. Al final es una disciplina física donde te llevan a ciertas posturas que posiblemente no estamos acostumbrados. Como lo dije hace un ratito, ahorita yo estoy sentado en el piso. Si tú no estás acostumbrado a sentarte al piso y ahorita digo, siéntate en el piso, posiblemente mueva alguna estructura que después te pueda generar un dolor. Entonces, lo peor que puede pasar en esta vida, creo, es, me lesioné haciendo yoga. Cuando yoga es una disciplina que lo que busca justamente es evitar ese tipo de cuestiones. Claro. Pero como te sientas cómoda, Lore, bienvenida en una clase en línea, bienvenida en una shala de yoga, bienvenida en una práctica. El chiste es tomar la decisión. Si tienes la oportunidad de en algún momento ir a una práctica donde te puedan alinear, es una delicia. Y en una práctica en línea, simplemente siendo muy consciente de tu cuerpo, siendo muy honesto con tu cuerpo. Si tú percibes que tu cuerpo no llega a donde te están diciendo que debes de llegar, quédate donde te sientas cómodo. Nunca vayas hacia un lugar donde puedas generar algún tipo de lesión, que después ya estamos hablando de otro tema, que aparte de lo que te toca vivir, te toca curar una lesión, entonces ya estaríamos hablando de problemas de gratis. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Rosario Álvarez, muchas gracias Rosario por estar conectada. Nos pregunta que por qué siempre se despierta en la noche a la misma hora. Te voy a compartir que a mí me pasa exactamente igual. Cuando yo tengo episodios de insomnio, parecería ser que siempre es a la misma hora, ¿no? Lo que creo, la respuesta tiene mucho que ver con el ciclo circadiano. Estos espacios de sueño y vigilia que tiene el cuerpo y esto que te explicaba de que el sueño profundo y el sueño ligero o el REM y no REM aumenta el sueño ligero y baja el sueño profundo. Entonces, seguramente tu cuerpo ya está habituado a que estos episodios de sueño ligero se estén presentando usualmente a la misma hora. De cualquier manera, yo te recomendaría, Rosario, que pues obviamente, como te lo digo, yo no soy doctora, yo te estoy hablando desde lo que yo he estudiado y desde mi propia experiencia, investigues un poco más con tu doctor para que te diga si esto que te está sucediendo es normal. Yo te digo, soy absoluta creyente de la medicina natural, alternativa, funcional, y a través de esta medicina voy lidiando con estos episodios de insomnio. Pero algo que a mí me ha funcionado muy bien cuando me despierto es aceptarlo, no pelearme contra el hecho de que esté despierta. Me costó mucho trabajo llegar a ese punto. Al principio me enojaba y reclamaba y le gritaba a todos los seres de luz que me rodeaban que por qué no me podía dormir. Pero hoy que he logrado aceptarlo, digo, ok, me despierto, no voy a dormir, o me pongo a trabajar, o me pongo a leer, o me pongo a oír música, o lo que sea que me distraiga. Entonces, espero que te haya servido esta respuesta. No sé, Benja, si tú tengas algo que comentar al respecto. Quiero recuperar la frase que dijiste un momentito, que se volvió en una frase de tu vida. Yo tengo un mantra que me dio un maestro de yoga y que me ha ayudado muchísimo. Un mantra es una frase que se repite durante tu práctica de yoga. Tú puedes estar durante tu práctica y estás con tu mantra. Y de hecho, con Marce en clase lo dijimos en más de una ocasión. Y el mantra es muy sencillo, son tres frasecitas. Dice, acepto las cosas como son, libero las que no y tengo fe en lo que vendrá.
Y entonces lo repetimos, acepto las cosas como son, libero las que no y tengo fe en lo que vendrá. Te las estoy Simplemente escribiendo acepto, en los comentarios, Beca. ok, porque Acepto las cosas aceptarlas como son. como son, libero Ajá. las que no y tengo fe en lo que vendrá. Aceptar las cosas como son. Me toca vivir esta etapa de la vida, me vaya a China, me vaya a Estados Unidos, me compro un departamento, lo que haga, me va a tocar vivirlo, porque eso es la cosa Ay, como... perdón. ¿Mandé? Es que como que no me la escribió muy bien. Ahorita la vuelvo a Ah, escribir. ah. Sí. Entonces, aceptar las cosas como van. La vida te va presentando situaciones, acéptalas. Libera las que no. No te aferres a situaciones que sabes que no van a funcionar o que no te están haciendo ningún bien. Situaciones, personas y o lo que se vaya sumando, ¿eh? Y ten fe en lo que vendrá. Yo creo que una de las cosas más bonitas de esta vida, yo sé que este va a ser un tema polémico y va a haber personas que no estén de acuerdo, pero tener fe en que hay algo más allá, que hay un ser de luz que nos está iluminando y que nos guía, es algo que te ayuda a pasar muchas situaciones en la vida. Entonces, tener fe en que viene algo mejor siempre ayuda. Siempre te da como una visión más clara de sentir que esto que estoy pasando en este momento va a llegar un momento en que se va a terminar y voy a poder respirar libremente. Entonces, acepta las cosas como son, libera las que no y ten fe en lo que vendrá. Porque al final del día no podemos controlar absolutamente nada, ¿no? Y entonces, en la medida en que nos resistamos y queramos decir, no, yo no quería la menopausia, ¿por qué? ¿Por qué? Pues yo supongo que el universo se ha de botar de risa cuando te escucha decirle eso, ¿no? Porque decir, pues te tengo noticias, porque así te corresponde, ¿no? Entonces creo que pierdes mucha energía y que sufres innecesariamente cuando te resistes y no aceptas las cosas como son. Es un hecho, vamos, como tú bien lo dijiste, todas las mujeres que nos toca llegar a estas edades vamos a tener que pasar por esta etapa. Sí, a algunas les tocará de una o de otra manera. He sabido de casos que no les pasa absolutamente ningún síntoma, qué padre, qué afortunadas, pero al final del día sí les correspondía vivirla, ¿no? Entonces creo que en la aceptación está la gran, pequeña, gran diferencia de cómo vas a vivir este proceso. Y qué gran bendición, ¿no? O sea, el haber llegado a esta etapa de la vida no es de gratis. Tienes Claro. un atrás tan importante, cosas tan hermosas que te tocó vivir, muchas de ustedes que tuvieron la gran bendición de ser madres. O sea, es agradecer a la vida. Posiblemente no es el mejor momento y yo sé que las que lo están viviendo van a decir, ¿y este qué está hablando? ¿Qué sabe de lo que estoy viviendo? Pero agradecer es una gran bendición. Y vámonos Así con es. eso. Así es, Benja. Nos pregunta Lore si podrías mencionar el tipo de yoga que se recomendó para iniciar con esta disciplina. Hatha Yoga. Hatha Yoga es como la base del yoga. Todos los estilos de yoga que vas a encontrar en el mercado tienen su base en Hatha Yoga. A partir de ahí le meten cosas nuevas, pero digamos que la base es Hatha Yoga. Ok. Benja, me gustaría ahora que podamos hablar de un tema que también creo que es muy estereotipado, que es la meditación, y que creo que es algo que va íntimamente relacionado con el yoga. Creo que también se ha puesto como muy de moda el término, ¿no? Meditar y tipos de meditación diferentes y tal. Pero me gustaría que nos expliques brevemente o claramente qué es la meditación y cómo se liga con el yoga. Ok, ahí les va. Benjamín, aquí estoy. Normalmente decimos meditar y pensamos en esto. 3 horas aquí sin moverme y sin pensar. No, meditar es simplemente aprender a calmar tu mente. El libro más importante en yoga se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Y el primer sutra que nos describe y nos dice qué es el yoga, dice tal cual, si tú lo traduces, es, el yoga es el aquietamiento de las variaciones de la mente. Es decir, yoga nos ayuda a calmar la mente y eso es meditar. Meditar es enfocarte en una situación en específico y fluir, soltar y fluir. En yoga, otra de las grandes ventajas es justamente meditación en movimiento. Meditar es darte ese espacio donde de manera cómoda
en medida de lo posible, buscar una zona cómoda, un lugar cómodo, no solo físicamente, sino mentalmente, donde puedas hacer una conexión contigo y con lo que está pasando en tu interior. Eso es más o menos meditar. Meditar es fluir y dejar que la mente suelte cualquier tensión. En algunos momentos de la práctica de yoga, por ejemplo, específicamente Shavasana, recordarás, Marce, nuestra postura al final, donde te acuestas muy bonito y sueltas completamente. Y yo les decía, tren de los pensamientos, no te subas, simplemente déjalos pasar. ¿Qué pasa con meditar? Yo me siento en algún lugar de mi casa, decido de regalarme 2 minutitos, 30 segunditos, 5 minutitos, de acuerdo a la capacidad de cada uno, en simplemente dedicarme a sentir mi respiración, por ejemplo, a sentir cómo estoy respirando, cómo está entrando el aire, cómo sale. Y entonces, hay un concepto que es un poco erróneo, que decimos que meditar es poner la mente en blanco. Hasta el día de hoy yo no conozco ningún maestro que logre poner su mente en blanco. La mente es algo que está trabajando constantemente. El cerebro siempre está trabajando, siempre está lanzando información. Ni dormido deja de trabajar el cerebro. Es el único órgano, no, no es el único, perdón. Es uno de los órganos que todo el tiempo está trabajando. ¿Qué va a pasar? Simplemente ahí te va. Es un ejercicio chiquitito que yo te voy a regalar y que quiero que pongas como en práctica. Es simplemente sentarte o acostarte en un lugar cómodo. Poner una música de fondo te puede servir, algo que relaje tu cuerpo y concentrarte simplemente en lo que va pasando en tu cuerpo y en tu respiración. ¿Qué va a pasar? Te anticipo, tu mente va a trabajar y te va a empezar a traer pensamientos. El chiste de meditar y el chiste de esto es no clavarte en los pensamientos. Hay un ejemplo que yo uso mucho en clase que es muy burdo, pero la verdad funciona muy bien. Si tú en una práctica de meditación o en una práctica de yoga estás moviéndote o estás sentadito muy cómodamente y te llega el pensamiento de tengo que pagar la luz. Ay Dios, el mes pasado me llegó de 400, este de 500, ¿por qué habré gastado más? Ya, ahí ya no funcionó, porque ya te clavaste en un pensamiento. Si en la práctica, en el momento de meditar, te llega, tengo que pagar la luz, ok, pásalo. Y va a venir otro pensamiento de mañana es viernes, pásalo. El sábado, pásalo. Entonces es como si estuvieras pasando una revista y te fueras llevando cada pensamiento y no clavarte en ninguno en específico. Y ahí empieza este estado donde conectas con tu interior y más o menos se da el caso de que cuando estás meditando salen muchas respuestas de lo que está pasando. De pronto tú estás meditando sin ninguna intención más allá de simplemente disfrutar tu cuerpo y de pronto la vida te va mandando respuestas en esos momentitos que te regalas solo para ti. Así es. Fíjate que yo voy a compartir una meditación que yo digo que voy a patentar, porque es algo que yo he aprendido a hacer, ¿no? A mí la verdad es que no me gusta meditar, lo tengo que confesar y me cuesta mucho trabajo, porque efectivamente hay toda esta serie de enseñanzas, tienes que poner tu mente en blanco y hacer unos mudras y ponerte en flor de loto y ver hacia no sé qué parte del hemisferio y tal, ¿no? Entonces, yo lo que he entendido es que en esta autoobservación que debemos de hacer de nosotros, vayas meditando todo el tiempo. Yo le llamo meditación ambulante, ¿no? O sea, vas meditando en el coche, vas meditando cuando compras tu súper o tus productos, vas meditando cuando estás sacando dinero en el banco. Todo el tiempo te estás observando. Para mí la meditación es eso, observarte, observar lo que piensas, observar lo que te está contando. Tengo una amiga que le llama a la mente la loca de la azotea. Y efectivamente es eso. ¿Qué te está diciendo la loca de la azotea? ¿Qué historias te está contando? ¿Qué telenovelas está generando? En este mismo ejemplo que pones de pagar la luz, ¿no? Quizás es, híjole, tengo que pagar la luz o se me olvidó pagar la luz. ¿Y si me la cortan? Y si me la cortan y me quedo sin luz, se me va a echar a perder la comida en el refrigerador. Y si se me echa a perder la comida, entonces mis hijos se van a morir de hambre. Y si se enferman porque no comen. Y si se enferman, no voy a poderlos llevar al doctor. Y entonces empiezas a hacer esta telenovela mental, ¿no? Es ahí donde yo creo que la meditación ambulante o la autoobservación te ayuda
a observar, como tú bien dices, Benja, solamente observar, ¿no? Observar lo que estás pensando para que en algún momento seas capaz como de cacharte en ese pensamiento y poder frenarlo. Y decir, espérate, no está pasando, sí voy a apagar la luz y no va a pasar nada más, ¿no? Entonces, yo creo que esa podría ser una utilidad, sobre todo en esta etapa para nosotras de la meditación, ¿no? El que nos permitamos autoobservarnos todo el tiempo en el... Porque mira, yo he platicado con muchas mujeres en esta etapa y uno de los grandes míos, no sé por qué, que se nos detonan en esta etapa es que nos dé cáncer. Por alguna razón nos pasa eso, ¿no? Entonces empiezas, ¿y si ya tengo cáncer? ¿Y si me va a dar cáncer? ¿Y si este dolor es cáncer? ¿Y si es un tumor? ¿Y si es tal o cual cosa? Y entonces nos dejamos llevar en este caudal de energía que no sabemos cómo frenar, ¿no? Y nos empieza a generar evidentemente mucha angustia, mucha ansiedad o cualquier otra creencia que tengas alrededor de estos procesos, porque además la verdad es que los síntomas se ponen a veces tan intensos que sí te hacen pensar cosas muy locas, ¿no? Sí, de repente, yo recuerdo las primeras veces que no dormía, decía, es que me voy a morir porque no duermo y entonces me va a dar un infarto y yo me voy a caer en la calle por no dormir, ¿no? Pero entonces, qué importante creo que puede ser esta autoobservación constante, estarte observando. Es como si te salieras de tu cuerpo y te observaras desde afuera, ¿no? Y te estuvieras revisando, pues, la mayor cantidad del tiempo posible para que puedas cachar en estos pensamientos tóxicos y que detonan emociones muy destructivas. Porque ojalá y se quedara solamente en un pensamiento, pero entonces se convierte en miedo, en ansiedad, en depresión, en frustración, en enojo, y una serie de cosas que no van a traer nada bueno, ¿no? Efectivamente, al final ustedes se pueden meter a, no sé, YouTube, en muchas plataformas y poner meditación y vas a encontrar muchísimos tipos, perdónenme por mi jauría que anda, muchos tipos de meditación, hay muchas estrategias, hay muchas formas de meditar, justo lo que tú decías, sí, con una mirada hacia el oeste y pones una lámpara, esas ya son como estrategias o tipos de meditación muy en específico. Pero si lo que simplemente estamos buscando es no solo callar a la loca de la azotea, sino darle la justa proporción y entender que la loca de la azotea posiblemente no se va a callar, pero está en mí la decisión de escuchar a esa loca o ponerle una hasta aquí. Entonces, sí, efectivamente, ahí está, tú lo dijiste, meditar es simplemente fluir, conocerte y regalarte un tiempo para ti. Escuchar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, pero no clavarte, no te claves en lo que está pasando, porque si te clavas, pasa justo lo que dice Marce. Empiezan estos pensamientos autodestructivos o estos pensamientos fatalistas, donde ya me vi tirada en el pavimento, donde ya me vi con una enfermedad. Y una realidad es que la mente es sumamente poderosa. Entonces, no traigamos a nuestra vida cosas que no debemos de traer. Así Entonces, es, meditar también es limpiar tu mente. así es. Y creo que se alinea perfectamente con el yoga en esta, digamos, alineación o armonización energética que nos dan los ejercicios y los movimientos, ¿cierto? Yoga es meditación en movimiento. Yoga es sentarte en un tapete. Regularmente usamos un tapete que se llama mat, un tapetito que mide más o menos 2 metros por medio metro. Y algo que debes de entender cuando te sientas y te paras en tu mat es que a partir de ese momento, ya sea los 20, 40, una hora, lo que dure tu práctica es, lo único que importa es lo que sucede dentro del tapete. Lo que está pasando fuera del tapete se queda fuera del tapete. Entonces, esos 20, 30, 40 minutos, lo que tú le des a tu práctica, son solo para ti. Son solo para disfrutar tu cuerpo, son solo para disfrutar tus sentimientos, tus pensamientos, y lo vas a ver. Y algunas personas que nos estén escuchando y que ya hayan vivido esta experiencia, puede haber momentos en una práctica de yoga donde te atacas de la risa, tú solo, o lloras, porque simplemente estás pasando, estás moviendo tu cuerpo, se está moviendo todo y estás generando cambio, que esa es una palabra que nos cuesta mucho trabajo, cambios. Así es, así es. Benja, y para finalizar, me gustaría que también habláramos de la importancia de la respiración en el yoga y obviamente en nuestra vida cotidiana. Es bien chistoso, es el acto más natural,
porque sin él no viviríamos, todos respiramos todo el tiempo. Si dejamos de respirar más de 2 minutos, pues nos morimos, no hay de otra. Pero de pronto no sabemos respirar de manera correcta. Dentro de el yoga está dividido en 8 ramas, que son las 8 ashtangas de yoga. No nos vamos a meter mucho en eso, pero ahí se habla de cuestiones de filosofía, todo eso. En el tercer punto entran las asanas, que son las posturas, y en el cuarto punto entran los pranayamas, que son la respiración. Entonces, en yoga es fundamental o es una de las enseñanzas básicas el aprender a respirar de manera correcta. Eso quiere decir que vas a respirar mayormente con los pulmones más que con el abdomen. De pronto estamos muy acostumbrados a la respiración abdominal, donde estamos inflando y desinflando el abdomen como si fuera un globo. Y de hecho, por ahí también va a ser polémico y algún médico me va a regañar, porque hay médicos que te dicen que tienes que respirar con las vísceras, que tienes que ir aventando el abdomen, mételo, sácalo. Yo te puedo platicar, en una cita con un cardiólogo me amarró una bufanda en el estómago y me dijo, a ver, respira. Ahí está tu problema, es que no estás respirando bien. El doctor esperaba que yo estuviera inflando el abdomen y metiendo el abdomen, cuando la respiración es algo pulmonar. Entonces, lo que se mueve son los pulmones, es el pecho y la espalda alta. Entonces, efectivamente, una respiración correcta nos ayuda a evitarnos muchísimos problemas. Idealmente, técnicas de respiración, vámonos a lo básico. Intenta siempre respirar por tu nariz. Solo hay algunas actividades donde te dicen que respires por la boca, pero lo que vamos a buscar son inhalaciones y exhalaciones por la nariz y llevarlas a los pulmones, que lo que se abra sea el pecho por el movimiento de los pulmones. Efectivamente, hay pranayamas, que son ejercicios de respiración que nos ayudan a alinear en posturas y a generar cambios. Hay pranayamas para activar cerebro, hay pranayamas para modular la situación cardiovascular del cuerpo, es decir, aumentar latidos o bajar los latidos. Entonces, una respiración adecuada nos hace cambios maravillosos en el cuerpo. Así es. Dentro de las publicaciones que yo he estado subiendo en Facebook y en nuestras redes sociales que ven aquí arribita, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook, tengo una específica que habla de la respiración consciente y doy tal cual la técnica de cómo llevarla a cabo, que me parece una técnica absolutamente útil porque nos hace como regresar a nuestro centro, ¿cierto, Benja? Cuando estamos demasiado rebasados por las cosas del día a día o la ansiedad o en nuestro caso todos estos síntomas, el poder ubicar tu atención en cómo entra el aire en tu nariz y sale por tu boca es utilísimo. A mí me ha funcionado maravillosamente y la recomiendo ampliamente. Y regresamos al punto anterior de la meditación. Ese es uno de los puntos fundamentales para meditar. Respirar. Simplemente ser consciente de la respiración, de cómo entra el aire, cómo hace su proceso dentro de pulmones, cómo se expande, cómo se contrae y cómo sale el aire. Con eso ya tenemos una herramienta maravillosa para todo. Regresando al primer tema, que es sueño, una respiración adecuada, estando en tu cama, no te puedes quedar dormida, saliste del sueño, te está generando cambios, siéntate cómodamente en tu cama y simplemente cierra tus ojos y ponte a respirar de manera consciente, haciendo que el aire entre y haciendo que salga lentamente. Eso va a hacer que el sistema parasimpático entre y otra vez el sueño se pueda recuperar. Esa es una técnica de muchas que podemos tener para poder empezar a hacer cambios. Y efectivamente la respiración ayuda para todo, para calmarnos, para quitar pensamientos, para callar un poquito a la loca de la azotea. Me encantó ese término, ya se va a quedar en mi vocabulario. Sí, sí, es lo La máximo. loca de la azotea va a ser la neta para mí. Pero sí, con la respiración la podemos por lo menos silenciar un ratito. Así es. Pues miren, yo sé que deben de tener muchas preguntas y mucha gente, pues como yo, debemos de tener cierta reticencia a empezar a practicar el yoga, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo, como bien decía Benja, que empiecen poquito a poco, que se den el permiso y elijan probar el yoga, incorporarlo a su día a día, unas 2, 3 veces por semana, como tú recomendabas, para ver qué efectos pueden tener positivos en el cuerpo. Hay todos unos estudios que de alguna manera sí señalan que el yoga tiene efectos absolutamente positivos, ¿no? No solamente corporalmente, sino también mentalmente. Como les comentaba, tenemos un curso
que vamos a estar impartiendo con clases grabadas en una plataforma con clases en línea que se llama Fluyendo hacia una menopausia diferente. Y Benja nos va a impartir la clase de yoga. Me gustaría que nos contaras un poco más, Benja, porque son ejercicios muy específicos que hiciste para mujeres que estamos atravesando en esta etapa, ¿cierto? Exactamente, Marce. Tratamos de impactar 5 áreas que son fundamentales, no solo en esta etapa, pero en esta etapa lo vas a ver mucho. La primera etapa es columna vertebral. Malas posturas, malas situaciones empiezan a generar dolores de espalda. La siguiente es estrés, el mal del siglo, y creo que todo el mundo lo hemos vivido. Sueño, justamente, tenemos una práctica para sueño. Tenemos sistema digestivo y depresión. Entonces, son 5 secuencias pequeñas que tú vas a poder realizar muy a gusto en tu casa, donde no va a haber ninguna postura que tenga ningún riesgo de lesión. Son posturas que nos llevan a beneficios orgánicamente hablando que vas a sentir en tu cuerpo. Para estas 5 áreas que son normalmente las que se ven afectadas, las podamos empezar a vivir de una manera más agradable. Entonces, en la práctica de columna veremos posturas que nos ayuden a alinear nuestra columna, quitar dolores lumbar, dolores en las cervicales, que de pronto por la mala postura, por situaciones que estamos viendo, sí, increíble, la mala postura también viene de una situación emocional. La cuestión del estrés, cómo reducir el estrés por medio de posturas de yoga, posturas que te ayudan a enfocar y a sentirte más a gusto, y entonces eliminamos esa parte. Sueño, algunas posturas que te llevan a llevar un sueño mayor, que tenga mayor calidad y donde puedas tener mayores beneficios. Sistema digestivo, otro sistema que se ve muy afectado y que va muy relacionado con el estrés, con el sueño y con la columna. Entonces, posturas que nos ayudan a llevar una digestión más sana, sobre todo para limpiar toda la cuestión digestiva, todo eso que se va quedando atorado ahí. Vamos a hacer muchas posturas de torsión que nos van a ayudar a limpiar el intestino. Y por último, depresión. Este es un tema complicado porque el término depresión, ya estamos hablando de una cuestión médica, entonces también podemos hablar de lo que se conoce como tristeza profunda. Entonces son posturas que nos van a ayudar a levantar nuestro sistema, a sentirnos más contentos y a generar un estado de bienestar. Entonces, estas 5 prácticas pequeñitas que te las puedes hacer en 20, 25 minutos te van a generar muchos cambios y muchos beneficios en esta etapa que nos tocó o que les toca vivir. Así es. Y adicional a esta clase de yoga también vamos a tener otras 7 clases, les menciono rápidamente. Tenemos una clase en la que damos información muy general acerca de la menopausia, que creo que es bien importante tenerla para tener un panorama mucho más claro de lo que podemos esperar. Tenemos también una clase de alimentación en la menopausia, donde vamos inclusive a compartir algunas recetas. Tenemos 3 clases que nos imparte nuestra psicóloga. Una habla de la ansiedad y la depresión en la menopausia, que tú comentabas que es tan recurrente. También tenemos una clase que habla de la relación de pareja, que también se trastoca de una manera importante si no la sabemos manejar y equilibrar. Y una clase que habla de cómo cambiarle como el foco a la forma en la que veo la menopausia. Tenemos también una clase de homeopatía y herbolaria, en donde nos va a compartir un médico homeópata diferentes opciones que nos pueden ir ayudando a suavizar los síntomas, la clase de yoga maravillosa que nos da Benja y una clase de ejercicios físicos que también nos ayudan a mantener nuestro cuerpo en un mejor estado. Son en total 8 clases, como les decía, están grabadas en una plataforma. En cuanto tú te inscribes, tienes acceso a todas ellas de manera permanente para que las puedas tomar a tu ritmo. Así que las invito a nuestras redes sociales, entren a nuestro canal de Facebook, a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, en Instagram y en TikTok o en nuestra página web que está aquí abajito. Pueden sacar la información del curso e inscribirse. De verdad, créanme que no se van a arrepentir. Va a ser una elección que les va a dar una nueva perspectiva en su proceso de menopausia. Benja, no sé si quieras finalizar este webinar con alguna conclusión que nos quisieras compartir. Yo simplemente agradecerte, Marce, por esta gran oportunidad de compartir contigo y con las personas que están el día de hoy y con las personas que se van a inscribir a este curso, porque sé que va a ayudar muchísimo. Es algo que te va a generar un cambio. Todo lo que hagas por tu bien es una inversión a tu vida. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecer, esta vida nos toca agradecer, nos toca disfrutar y recordar, aceptar las cosas como son, liberar las que no y tener fe en lo que vendrá.
Muchísimas gracias, Marce. Muchísimas Namaste, que gracias tengan por muy ti, bonita Wendy. noche. Gracias igualmente a todos y gracias por estar con nosotros. Buena noche.